En un rincón silencioso del Renacimiento, un hombre se inclinaba sobre pergaminos manchados de tinta y dibujos minuciosos que parecían cobrar vida. No era un médico, ni un cirujano, ni siquiera un anatomista reconocido por las universidades de su tiempo. Era Leonardo da Vinci, el pintor de la Mona Lisa, el ingeniero de máquinas imposibles, y al mismo tiempo, un explorador del cuerpo humano con una precisión y una curiosidad que aún hoy resultan asombrosas. Leonardo no se conformaba con contemplar la belleza exterior. Buscaba el mapa secreto que se escondía bajo la piel, la arquitectura viva que sostenía el misterio de la existencia. Sus cuadernos, llenos de líneas y sombras, muestran músculos tensos como cuerdas, huesos que se ensamblan como mecanismos perfectos, arterias y nervios desplegándose como ríos ocultos. Cada trazo era una pregunta lanzada al universo. ¿Cómo se sostiene la vida? ¿De qué está hecha nuestra maquinaria más íntima? Para hallar respuestas, Leonardo hizo algo que pocos se atrevían a hacer: abrir el cuerpo y enfrentarse al asombro de su ingeniería natural. Lo hacía en silencio, bajo el resplandor de una vela, como si descifrara un códice sagrado escrito en carne y hueso. No buscaba solo comprender la anatomía para el arte, intuía que en cada fibra muscular había un reflejo del cosmos, que el cuerpo humano era una máquina divina, diseñada con una exactitud matemática y un propósito que iba más allá de lo físico. En sus manos, la disección no era un acto frío, sino un ritual de conocimiento. Observaba la estructura del corazón como quien examina la bóveda de una catedral, analizaba las manos como quien estudia la herramienta con la que el alma toca el mundo. Hoy, siglos después, nos seguimos preguntando: ¿hasta qué punto logró descifrar el código de la vida? ¿Cuántos secretos guardan aún sus apuntes? Prepárate, porque vamos a sumergirnos en las profundidades del trabajo anatómico de Leonardo da Vinci, un viaje donde la ciencia y la espiritualidad se entrelazan de forma tan íntima que resulta imposible separarlas. Y mientras exploramos este universo, quiero que me dejes en los comentarios la frase: el cuerpo es el templo de un ingeniero divino, para que juntos mantengamos vivo el legado de quien se atrevió a mirar donde nadie miraba. Leonardo no se limitaba a observar el cuerpo humano desde la superficie, penetraba en sus secretos como si desmontara una máquina celestial. No bastaba con trazar una figura armoniosa en un lienzo, debía entender que engranajes invisibles permitían que esa figura respirara, se moviera y sintiera. Para él, la piel no era un límite, sino una puerta. Una puerta que pocos se atrevían a abrir, no por falta de curiosidad, sino por miedo. Miedo a lo prohibido, a las leyes eclesiásticas que veían en la disección un acto sacrílego, y miedo a la confrontación con el misterio de la muerte. En el silencio de la noche, bajo la luz vacilante de una lámpara de aceite, Leonardo trabajaba con una paciencia que rozaba la devoción. Sus manos se movían con precisión quirúrgica, retirando capas de tejido para revelar la armonía interna de la creación. No lo hacía como un verdugo, sino como un observador reverente que intentaba registrar un lenguaje que no se escribe con letras, sino con formas, proporciones y movimientos. Allí, frente a un cuerpo inerte, veía la vida en su máxima expresión, no como un soplo efímero, sino como una estructura monumental donde cada pieza tenía una función precisa. Sus estudios no eran improvisados. Leonardo planificaba cada corte, cada dibujo, con un método que combinaba la exactitud de un matemático con la sensibilidad de un poeta. El resultado eran láminas que no solo informaban, sino que parecían latir. En sus cuadernos, los músculos no son simples masas, sino paisajes en tensión. Los huesos no son solo soportes, sino columnas que sostienen un templo vivo. Cada arteria, cada vena, es dibujada con la misma atención con la que un cartógrafo traza el cauce de un río. Era consciente de que el conocimiento del cuerpo no era un fin en sí mismo, sino una llave. Una llave que abría la comprensión de la naturaleza, del movimiento, de la proporción universal. Para él, entender la anatomía era comprender también la arquitectura, la mecánica, la pintura y hasta la música, porque todo obedece a leyes que se repiten en distintas escalas. El modo en que se articulan las vértebras puede compararse con la forma en que se encajan las piezas de un puente. La disposición de los músculos en el torso recuerda la tensión de las cuerdas de un instrumento. Esa capacidad de ver analogías lo convirtió en un visionario. Donde otros veían un cadáver, él veía una biblioteca abierta,
un manual escrito por la naturaleza para ser leído por mentes lo suficientemente atrevidas como para hacerlo. Leonardo sabía que cada descubrimiento era una chispa que iluminaba no solo su arte, sino su comprensión del universo. La fuerza de un tendón podía inspirar el diseño de una máquina, la estructura de un corazón podía enseñarle algo sobre la resistencia de los materiales, la curvatura de una costilla podía convertirse en la clave para diseñar una cúpula perfecta. Pero había un elemento más profundo en su trabajo, la certeza de que el cuerpo era un reflejo del alma. Aunque sus disecciones eran meticulosas y racionales, Leonardo intuía que lo que observaba no podía explicarse solo con términos físicos. Sentía que en cada órgano se ocultaba un símbolo, en cada articulación una metáfora. El corazón, para él, no solo bombeaba sangre, sino que era el trono invisible de la vitalidad. El cráneo no solo albergaba el cerebro, sino que era la bóveda de la conciencia. Su curiosidad no conocía límites. Estudió la anatomía de niños, adultos y ancianos, intentando trazar el mapa de la vida desde su inicio hasta su ocaso. Analizó no solo el cuerpo humano, sino también el de animales, comparando sus estructuras para descubrir patrones universales. Al hacerlo, confirmaba su creencia de que la naturaleza repite sus diseños, que las leyes que rigen a un caballo, a un ave o a un hombre son distintas versiones de un mismo principio. Este impulso insaciable lo llevó a desafiar el silencio impuesto por su época. Aunque sabía que sus estudios rara vez serían publicados en vida, seguía trabajando, como si su verdadero público no fueran sus contemporáneos, sino las generaciones futuras. Y así fue. Hoy, al contemplar sus dibujos, no solo vemos ciencia y arte, vemos el eco de una mente que comprendía que para entender el universo, primero hay que descifrar el cuerpo que lo habita. Si alguna vez has sentido que el cuerpo es más que carne y hueso, que es un mapa secreto que conecta lo terrenal con lo eterno, escríbelo en los comentarios con la frase: en mis venas corre el diseño del cosmos. Así, juntos, rendiremos homenaje al hombre que, sin miedo ni límite, abrió las páginas de ese libro viviente llamado ser humano. Leonardo comprendía que para capturar la verdadera esencia de un ser humano en un retrato, no bastaba con dominar la luz y la sombra. Era necesario entender la ingeniería invisible que sostenía la expresión de un rostro, el movimiento de una mano, la postura de un cuerpo. En sus estudios anatómicos, buscaba ese instante en el que la ciencia y el arte se entrelazan de forma indisoluble, como dos hilos que tejen un mismo tapiz. Uno de sus intereses más profundos era el sistema muscular. En sus cuadernos, los músculos aparecen como cuerdas vivas que se tensan, se contraen y se relajan en una coreografía perfecta. No se conformaba con dibujar su forma, anotaba observaciones sobre cómo reaccionaban ante diferentes posturas, cómo trabajaban en conjunto para generar fuerza y equilibrio. Veía en ellos no solo una maquinaria, sino una metáfora de la interdependencia. Ninguna fibra actúa sola, cada movimiento es el resultado de una sinfonía silenciosa que se interpreta dentro de nosotros a cada instante. Su atención se detenía también en el esqueleto, ese armazón que, para muchos, era algo rígido y sin vida. Para Leonardo, los huesos eran columnas y vigas de una estructura en constante adaptación. Observaba cómo las articulaciones permitían un rango de movimiento sorprendente, cómo las formas de las vértebras variaban para cumplir funciones específicas, cómo la pelvis equilibraba la estabilidad y la movilidad. En sus bocetos, el esqueleto no es un símbolo de muerte, sino de potencial, un recordatorio de que la vida necesita una base sólida para desplegarse. Estudiar las manos era para él casi un acto sagrado. Sabía que en esos 5 dedos se concentraba gran parte de nuestra capacidad de transformar el mundo. Dibujó cada hueso, cada tendón, cada articulación, analizando cómo podían realizar desde los movimientos más delicados hasta los más vigorosos. Para un pintor, la mano es un desafío técnico. Para Leonardo, era también un misterio filosófico. Allí se unían la fuerza y la delicadeza, la herramienta y el símbolo. El rostro, con su compleja musculatura, lo fascinaba tanto como cualquier paisaje. Quería saber qué músculos intervenían en una sonrisa, cuáles en un gesto de dolor, cómo el menor cambio en la tensión podía alterar por completo la expresión. No se trataba solo de realismo, buscaba la capacidad de transmitir verdad en sus obras. Por eso, sus retratos parecen mirar más allá del tiempo, porque están construidos sobre un conocimiento profundo de lo que ocurre bajo la piel.
Pero lo más asombroso era su habilidad para ir más allá del detalle individual y ver el cuerpo como un todo. Sabía que cada parte, por pequeña que fuera, estaba conectada con el resto. El movimiento del pie influye en el equilibrio de la columna. La posición de la cabeza altera la tensión en los hombros. Esta comprensión holística no era común en su época y le permitió crear representaciones que no solo eran precisas, sino vivas. En su mente, la anatomía se entrelazaba con la geometría sagrada. Veía proporciones que se repetían en el cuerpo humano y en la naturaleza, patrones que revelaban un orden subyacente. El famoso hombre de Vitruvio no fue solo un estudio de medidas, fue su declaración de que el cuerpo humano es un microcosmos que refleja las leyes del universo. La colocación de los órganos, la longitud de los huesos, la forma de los músculos, todo podía relacionarse con principios matemáticos que, para él, tenían un significado casi místico. Incluso cuando estudiaba algo tan técnico como el sistema vascular, no podía evitar contemplar su belleza. El entramado de arterias y venas le recordaba raíces y ramas, una red que conectaba cada célula con el centro vital del cuerpo. Esta analogía le servía para comprender que el cuerpo, como la naturaleza, depende de la circulación constante para sostener la vida. Aunque trabajaba con precisión científica, sus estudios estaban impregnados de una sensibilidad que lo diferenciaba de los anatomistas de su tiempo. No diseccionaba para reducir al ser humano a piezas, sino para revelar su complejidad, su perfección y, sobre todo, su conexión con un diseño mayor. El cuerpo, para Leonardo, no era un simple contenedor del alma, sino su espejo más perfecto. Si al escuchar esto sientes que tu propio cuerpo guarda secretos que aún no has descubierto, quiero que lo escribas en los comentarios con la frase: soy el plano vivo de un diseño eterno. Así nos uniremos en la misma curiosidad que impulsó a Leonardo a desentrañar los misterios de nuestra arquitectura interior. Para Leonardo, cada descubrimiento anatómico era también un diálogo con la eternidad. Sus manos, manchadas de tinta y, en ocasiones, de los restos de sus estudios, parecían mover no solo el compás y la pluma, sino el mismo tejido de la realidad. No veía el cuerpo como algo aislado, sino como una puerta a otros conocimientos. Cuando abría un pecho y observaba el corazón, no solo lo describía en sus notas, se preguntaba por la fuerza invisible que lo hacía latir, por la relación entre ese impulso rítmico y los ciclos del cosmos. Uno de sus mayores logros fue la manera en que combinó observación directa y reflexión filosófica. No se contentaba con medir, también especulaba. Se preguntaba si la sangre, al recorrer el cuerpo, transmitía un tipo de energía que iba más allá de lo físico, una chispa que conectaba la materia con el espíritu. Aunque su época aún no conocía el concepto de la circulación sanguínea como lo entendemos hoy, Leonardo llegó a describir patrones y rutas que asombrarían a médicos siglos después. Su interés por el cerebro era igualmente profundo. Dibujó secciones y cavidades, intentando descifrar dónde residían el pensamiento, la memoria y la imaginación. No podía aceptar que procesos tan complejos fueran el simple resultado de materia inerte. Intuía que había un componente invisible, una fuerza que escapaba a cualquier disección. Imaginaba que la mente era como un cielo nocturno lleno de estrellas, y que las conexiones nerviosas eran los caminos que unían esos puntos de luz. En sus cuadernos, la precisión técnica convive con la poesía visual. No hay en ellos frialdad clínica, sino una fascinación casi devocional. Cada página parece un altar en el que se rinde homenaje a la creación. Incluso sus errores, mínimos y escasos, revelan un espíritu que no temía equivocarse, porque entendía que cada trazo errante lo acercaba un poco más a la verdad. En sus estudios, Leonardo exploró también la voz humana. Analizó la laringe, las cuerdas vocales y el mecanismo respiratorio, tratando de entender cómo el aire, impulsado por los pulmones, podía transformarse en palabras, canto y emoción. Veía el habla como un puente entre lo interno y lo externo, una herramienta que revelaba el alma tanto como cualquier gesto o mirada. Su método combinaba la disección con el dibujo incesante, pero también con la observación de cuerpos vivos en movimiento. Iba a las plazas, a los talleres, a los mercados, y observaba cómo un hombre levantaba un saco de grano, cómo una anciana doblaba la espalda para recoger agua, cómo un niño corría esquivando obstáculos. Luego, en su estudio, replicaba esos movimientos en figuras que mostraban no solo la postura externa,
sino la tensión interna de cada músculo. El conocimiento que reunía no quedaba encerrado en el ámbito de la medicina o la pintura. Lo aplicaba en la ingeniería, en el diseño de máquinas, en la planificación de construcciones. Entendía que el cuerpo humano era el modelo más perfecto que existía, y que cualquier invención debía imitarlo si quería ser eficiente. Sus mecanismos para volar, por ejemplo, estudiaban el movimiento de las alas humanas en forma de brazos, con articulaciones semejantes y fuerzas distribuidas de manera similar. Pero lo que más llama la atención en sus estudios anatómicos es el silencio que los rodeó durante siglos. Muchos de sus dibujos y notas permanecieron ocultos, dispersos, y solo con el tiempo fueron redescubiertos. Es como si Leonardo hubiera trabajado para un espectador futuro, para nosotros, que ahora podemos leer en sus trazos la mezcla de ciencia y misticismo que guiaba su mano. Esa paciencia y visión a largo plazo revelan a un hombre que sabía que el verdadero conocimiento no muere, solo espera ser encontrado. Al sumergirnos en sus cuadernos, sentimos la misma mezcla de asombro y humildad que él experimentaba. Cada página es un recordatorio de que el cuerpo es más complejo de lo que imaginamos, y de que comprenderlo implica mirar más allá de lo evidente. Leonardo lo sabía. El cuerpo es un mapa, pero también es un misterio, y cada exploración abre más preguntas de las que responde. Si sientes, como él, que comprender el cuerpo es comprender una parte del universo, escribe en los comentarios la frase: «Mis huesos guardan la geometría del infinito». De esta forma, nos uniremos en un mismo pensamiento, siguiendo la senda de quien vio en el cuerpo humano la obra maestra de un arquitecto eterno. En la intimidad de su taller, rodeado de instrumentos de medición, papel, plumas y frascos con tintas, Leonardo no solo dibujaba, sino que escuchaba al silencio. Ese silencio era su laboratorio secreto, el espacio donde cada línea que trazaba se convertía en una puerta hacia un conocimiento más profundo. Comprendía que el cuerpo humano no podía ser reducido a un conjunto de piezas aisladas, debía ser estudiado como una totalidad viva, un organismo donde cada parte influye en el destino del todo. En sus exploraciones, dedicó especial atención al movimiento. No se conformaba con representar un cuerpo estático, buscaba capturar la transición, el instante en que un gesto comienza o termina. Para ello, analizaba cómo los músculos se encadenan para producir un simple paso o un salto. Estudiaba la relación entre fuerza y equilibrio, observando que incluso el más mínimo desplazamiento de peso alteraba el funcionamiento completo de la estructura. En sus manos, un dibujo no era una imagen fija, sino un instante congelado de un flujo continuo. Uno de sus hallazgos más notables fue la forma en que conectó la anatomía humana con fenómenos de la naturaleza. Comparaba el flujo de la sangre con el curso de un río, las ramificaciones de las venas con los afluentes que alimentan un cauce mayor. Veía en las articulaciones una analogía con los mecanismos de las máquinas que diseñaba, y en la piel, la envoltura protectora semejante a la corteza de un árbol. Estas asociaciones no eran simples metáforas, eran herramientas para comprender que las leyes de la vida se repiten desde lo más pequeño hasta lo más vasto. Su estudio del torso reveló un interés especial por el sistema respiratorio. Diseccionó el diafragma, los pulmones y las costillas con una precisión milimétrica, buscando entender cómo el aire alimenta el cuerpo. Observó que la respiración no era solo un proceso físico, sino también un ritmo vital que influía en la postura, la voz y el estado mental. Intuía que el control de este proceso podía ser clave para la salud y el rendimiento físico, una idea que siglos más tarde se vería confirmada por la ciencia moderna. En sus dibujos de pies y piernas, mostraba una obsesión casi arquitectónica. Los consideraba los cimientos de la estructura humana, capaces de soportar peso y movimiento con una eficacia que ninguna construcción podía igualar. Analizó cada hueso del tarso y del metatarso, cada tendón y músculo, convencido de que allí residía parte del equilibrio que sostiene nuestra verticalidad. Sabía que entender esos detalles le permitiría representar figuras que no solo parecieran realistas, sino que transmitieran estabilidad y gracia. Pero quizá donde su genio alcanzó su máxima expresión fue en la forma de registrar lo que veía. No dibujaba de forma arbitraria, empleaba múltiples vistas de un mismo órgano o estructura, rotándolos en la página para que el observador pudiera entenderlos desde todos los ángulos. Añadía notas escritas en su característica escritura invertida, mezclando observaciones anatómicas con reflexiones filosóficas.
En un mismo folio podían convivir el esquema de un cráneo, el boceto de un puente y una meditación sobre el alma. A pesar de la crudeza de su trabajo, nunca perdió el sentido de la belleza. Sus estudios anatómicos son al mismo tiempo lecciones de precisión y obras de arte. Las curvas de un músculo, el entramado de una mano o la simetría de un rostro eran para él manifestaciones de un diseño superior. Y aunque no lo declarara abiertamente, cada línea parecía insinuar que detrás de la biología había una mente creadora, una inteligencia que había dispuesto cada detalle con una perfección casi imposible de igualar. La profundidad de su investigación no solo desafió las limitaciones de su tiempo, sino que anticipó descubrimientos que tardarían siglos en ser comprendidos por la ciencia. En muchos aspectos, Leonardo trabajó como si el futuro ya lo estuviera observando, consciente de que su labor era una ofrenda para mentes que aún no habían nacido. Este pensamiento lo mantenía en marcha, incluso cuando sabía que el mundo que lo rodeaba no podía asimilar del todo lo que estaba revelando. Hoy, al contemplar sus láminas, sentimos que no miramos un simple estudio, sino un testimonio de un hombre que entendió que el cuerpo humano es un puente entre lo visible y lo invisible. Un puente que, si se recorre con la mirada y la mente abiertas, conduce a un entendimiento más amplio de lo que significa estar vivo. Si compartes la idea de que el cuerpo es una obra de ingeniería sagrada, quiero que lo confirmes escribiendo en los comentarios. Soy un viajero en mi propia anatomía. Así, unidos en esta visión, mantendremos vivo el espíritu inquisitivo de Leonardo, que supo encontrar en la carne y el hueso un reflejo eterno de la creación. El legado anatómico de Leonardo da Vinci no es solo un conjunto de dibujos antiguos, es un manifiesto visual de lo que ocurre cuando la curiosidad humana se atreve a cruzar todas las fronteras. Su trabajo no fue producto del azar ni de una simple obsesión técnica, sino el resultado de un pacto personal con el conocimiento, un compromiso de explorar hasta el último rincón del misterio corporal. Cada trazo en sus cuadernos es un acto de desafío, contra la ignorancia, contra la censura y contra la limitación de lo que se creía posible en su tiempo. Leonardo no se conformó con ser espectador de la vida. Eligió convertirse en su intérprete más minucioso, en el cartógrafo del territorio más complejo que existe, el cuerpo humano. Y lo hizo desde una perspectiva única, en la que el rigor científico y la contemplación espiritual se funden en una sola visión. Para él, el estudio anatómico no era un ejercicio de disección fría, sino un ritual de revelación, un diálogo con la naturaleza en su forma más pura. Su mirada nos recuerda que el cuerpo es mucho más que un vehículo biológico. Es un sistema perfecto que, como una obra de arte, tiene equilibrio, proporción y significado. Y en ese sentido, Leonardo lo trató como un templo que merecía ser comprendido y respetado. Al igual que un arquitecto que conoce cada piedra de su catedral, él examinó cada fibra, cada articulación, hasta descubrir cómo cada parte se armoniza con el todo. Pero lo que hace eterno su trabajo no es solo la precisión, sino la capacidad de transmitir asombro. Cualquiera que observe sus láminas siente que está ante algo más grande que un simple estudio. Siente la presencia de una mente que no solo medía y dibujaba, sino que reflexionaba sobre el porqué de las formas, sobre la intención detrás de cada diseño natural. Sus anotaciones, a veces llenas de preguntas, revelan a un hombre que comprendía que cada descubrimiento era solo el inicio de otro enigma. La genialidad de Leonardo no radicó en acumular datos, sino en conectar mundos. Lo que aprendía del cuerpo humano lo aplicaba en la ingeniería, en la pintura, en la escultura, en la música. No veía disciplinas aisladas, veía una red de saberes que se entrelazaban como los nervios en un organismo vivo. Por eso, su obra anatómica sigue inspirando no solo a médicos y científicos, sino también a artistas, filósofos y soñadores. Hoy, cuando tenemos acceso a tecnología que permite explorar el cuerpo con una precisión que él no pudo imaginar, su trabajo sigue siendo relevante. Porque no es solo información lo que nos dejó, sino una forma de mirar, la insistencia en observar con paciencia, en cuestionar lo obvio, en buscar conexiones invisibles. Esa mirada es la verdadera herencia de Leonardo y, quizá, la razón por la que su nombre sigue siendo sinónimo de genialidad. Contemplar sus estudios anatómicos es comprender que la perfección no está reñida con la humanidad, que incluso en nuestras imperfecciones existe un diseño admirable. Leonardo nos enseñó que el conocimiento del cuerpo es también conocimiento de nosotros mismos,
de nuestras limitaciones y de nuestro potencial. Nos recordó que entender la materia que nos compone es un paso hacia entender el espíritu que nos mueve. Su vida y obra nos invitan a no quedarnos en la superficie, a atrevernos a explorar las capas ocultas, ya sea del cuerpo humano, de la naturaleza o de la propia mente. Ese impulso por ir más allá es lo que mantiene encendida la chispa del descubrimiento. Y si algo nos deja claro su trabajo es que esa chispa, cuando se alimenta con pasión y paciencia, puede iluminar siglos enteros. Si este viaje por la anatomía de Leonardo ha despertado en ti la misma fascinación que lo impulsó a él, escribe en los comentarios la frase: el conocimiento es la sangre del alma. Será nuestra forma de rendir tributo a quien transformó la observación en arte, y el arte en una ventana hacia la comprensión de la vida misma. Hoy hemos viajado juntos a través de las páginas más íntimas del genio de Leonardo da Vinci, siguiendo el trazo de su pluma como quien recorre un mapa hacia lo desconocido. Sus estudios anatómicos no fueron simples dibujos, sino puertas a un universo donde la ciencia y el arte se abrazan en silencio. Cada línea suya nos recuerda que la curiosidad es un fuego que, una vez encendido, no debe apagarse jamás. Si algo nos ha enseñado su obra, es que el conocimiento no se encuentra en la comodidad, sino en la osadía de mirar más allá, de desmontar lo aparente para descubrir lo esencial. Hoy, tú formas parte de esa cadena de buscadores que, como él, se atreven a preguntar lo que otros prefieren ignorar. Quiero que lleves contigo esa chispa, que no dejes de explorar, que la próxima vez que observes tu propia mano, recuerdes que en su estructura se esconde la misma perfección que fascinó al maestro. Y si este viaje ha despertado tu admiración, escribe en los comentarios: yo también dibujo con la mirada. Así, haremos que el espíritu de Leonardo siga vivo en cada mente dispuesta a descubrir.